Clase número 13, el osciloscopio. En esta clase vamos a explicar todo lo que se relaciona con esta herramienta. Inicialmente puedo decir que esta herramienta es una herramienta como cualquier otra y muy necesaria en muchas averías. Esto porque muchas personas me han preguntado si es necesario o no la utilización del osciloscopio para reparar este tipo de equipo. Para responderles con un ejemplo, se los voy a poner de forma muy simple. Cuando estamos trabajando con temas gráficos, o sea, que no tengo o tengo un problema gráfico, en la imagen se me ha desaparecido, el equipo funciona, enciende, tiene consumo, pero en la pantalla no aparece ninguna imagen. Cualquier persona que no tenga un poco de habilidad en este trabajo pensaría que todo es culpa de la gráfica o del circuito que esté procesando el gráfico en ese momento. Ya le puedo adelantar que esto es incorrecto. Aquí pueden haber varios causantes de esta avería. Los causantes pueden ser bien el circuito que contiene el procesador gráfico, bien el circuito que contiene el controlador gráfico, bien el circuito de BIOS, que es quien procesa el gráfico, o bien el circuito que activa algunos términos o algunos temas de gráfica en la pantalla. Esto solamente lo podemos ir aislando con esta herramienta. Por poner un ejemplo ya visual. Este oscilograma que tengo aquí fue tomado directamente del conector de pantalla. Y se trata de un bus que es quien controla la parte inicial, o sea, la comunicación entre la pantalla y el procesador gráfico, el circuito que procesa el gráfico. Este bus, si no tiene comunicación, desde luego la pantalla no entiende lo que es el procesamiento gráfico. Cabe añadir que esto se dará en su momento bastante mejor explicado. Esto solamente es un ejemplo. Primeramente, si no tengo esto, si no puedo visualizar esto en mi osciloscopio, eso me está diciendo que hay un circuito que le está faltando esta comunicación. Si esa comunicación no existe, desde luego no tengo imagen en pantalla. Pero no solamente es esta comunicación lo que se puede interrumpir, también están las señales de control. Por ejemplo, estas señales de control, que también son pines de pantalla. Si no tengo esta imagen, desde luego que tampoco tengo gráfica en pantalla. No puedo controlar los datos. Esta imagen serían los datos. Ya estos son imágenes de datos. Paquetes que van a depositar unos datos que van a ser decodificados y luego mostrados en pantalla. También puede ser esta misma imagen. O esta imagen. Como vemos, son imágenes de milivoltios muy pequeños. Fíjense que de aquí a aquí tengo 500 milivoltios, por lo tanto la imagen tiene una amplitud de aproximadamente unos 300 y algo de milivoltios. En realidad son señales muy pequeñas, pero si las logro visualizar con el osciloscopio, sencillamente ya estoy determinando que todo el procesamiento gráfico está llegando. Y si no tengo imagen en pantalla, es que la pantalla desde luego está rota. Si no tengo comunicación de alguno de los pulsos que tiene que llegar, pues ya sé que hay un circuito que me está interrumpiendo el gráfico en pantalla. Esto mismo ocurre cuando trabajamos con batería, problemas de batería, carga de batería. En esta imagen vemos un oscilograma donde les muestro también la comunicación entre el KBC y la batería. Si no existe esta comunicación, desde luego esa batería está rota. Es una forma de aislar los problemas. Y esto no lo podemos visualizar ni lo podemos resolver con ninguna otra herramienta. Por esa razón, y muchas otras que también veremos en este curso, el osciloscopio es una herramienta muy útil e insustituible por ninguna otra. El osciloscopio me puede
o me permite visualizar todo lo que son señales variables en el tiempo. Por esa razón es tan útil esta herramienta, abrevia mucho trabajo. Basta con tocar en el punto donde está la comunicación del SMBus y ya me está diciendo que entre el KBC y la batería hay comunicación. Si ahora mismo no me carga, pues o bien el problema está dentro de la BIOS o bien el problema lo tiene la misma batería, suponiendo que el circuito de carga está correcto, que eso lo veremos más adelante. Pero, como vemos, el osciloscopio me permite aislar muy rápido la avería. Por eso es que es una herramienta insustituible, porque esto no lo puedo localizar ni lo puedo ver con ninguna otra herramienta que yo conozco. Por esa razón, el osciloscopio, el saberlo utilizar, es muy importante. Y el tenerlo dentro del taller y utilizarlo es también muy importante. Por ello, lo primero de todo es seleccionar una buena herramienta. Y me refiero a cuando vamos a adquirir esta herramienta. ¿Qué datos tengo que tener en cuenta a la hora de comprar un osciloscopio? Bien, desde luego, el dato más importante es el ancho de banda. El ancho de banda quiere decir cuál es la frecuencia máxima con la que yo voy a trabajar, que el osciloscopio me la puede visualizar en pantalla sin atenuármela, ni modificármela. Eso es el ancho de banda. O se suele indicar o se suele recomendar por los especialistas y los ingenieros que el ancho de banda debe ser el triple a la máxima frecuencia que voy a utilizar o voy a medir. Quiere decir que si mi frecuencia está en el orden de los 200 megas, pues el osciloscopio debería ser de 600. Bien, aquí hay un gran problema. El problema es económico. Un osciloscopio de un ancho de banda de 600 megas es un osciloscopio muy caro, muy poco rentable a la hora de trabajarlo en un taller. Después de haber hecho varias pruebas, el resultado o el día a día, el cotidiano, me dice que lo más indicado a la hora de comprar un osciloscopio es aproximadamente de entre 100 y 200 MHz. Desde luego 200 MHz mejor que 100. Pero con 100 MHz podemos hacer prácticamente todas las medidas. Hay algunas que se nos dificultan, pero hay otras que son bastante fáciles de hacer. Con este ancho de banda ya tendríamos cubierto una gran cantidad de las posibles averías que podemos medir. Y las que no podemos medir serán bastante puntuales. Por ello es que con 100 MHz, o más bien entre 100 y 200, repito, 200 mejor que 100, podríamos trabajar correctamente. Un osciloscopio de 100 MHz ronda los 200, 300 euros. Ya sé que no es una herramienta barata, pero es muy útil y de verdad a la hora de trabajar todo lo que son temas de comunicación, temas gráficos, temas de carga de batería y otros, esta herramienta resulta lo más útil que podemos encontrar. Bien, por otra parte, para que un equipo de esto realice correctamente todas sus funciones, debe tener una compatibilidad entre ancho de banda y las puntas que utilice. Veamos las puntas que vamos a utilizar por excelencia. En los osciloscopios que vamos a trabajar, mayormente las puntas que nos vamos a encontrar van a ser puntas de tipo pasivas. Se llaman pasivas porque son puntas que no están alimentadas. Las puntas activas son puntas bastante más caras y llevan una alimentación con unos filtros activos internamente que mejoran mucho la señal, la calidad de la señal al entrar al equipo. En cambio, estas puntas atenúan la señal y nos distorsionan en algunos casos estas señales. Estas puntas, como vemos, es una punta que tiene en algunos casos, y repito, en algunos casos estas puntas tienen un selector de atenuación. Y digo en algunos casos porque no siempre tenemos un selector de atenuación de por 1 o por 10.
es correcto decir que siempre tenemos atenuación, pero esta atenuación puede ser por diferentes valores. No solamente existe la atenuación por 1 o por 10. En este caso, que he puesto la figura, sí están las dos puntas que mayormente nos vamos a encontrar. Una punta que está diseñada con un atenuador por 1 y un atenuador por 10. ¿Cómo conocemos o cómo sabemos dónde colocar el atenuador en qué casos? Bien, para trabajar con el osciloscopio vamos a colocar el selector de atenuación en la posición por 1 cuando la señal tenga un nivel de voltaje inferior a 10 milivoltios. Y vamos a colocar el selector en la posición por 10 cuando tenemos una señal por encima de los 5 kHz. De esa forma ya sabemos dónde colocar este selector cuando vamos a trabajar. Esto se debe a que la punta introduce una carga que puede variar la forma de la señal, dependiendo de la frecuencia y el voltaje de entrada. Como estas puntas pueden deformarme o atenuarme la señal, primeramente, antes de comenzar a trabajar, hay que ajustarlas. El osciloscopio ya trae dos puntos, uno de masa y uno de una señal de 1 kHz, para el ajuste de estas puntas. Lo que hay que conseguir es un pulso cuadrado lo más perfectamente posible. Veamos cómo se hace. Bien, para ajustar la punta, primeramente encendemos el osciloscopio y le colocamos a la punta este aditamento que es para sujetar, no sé si se logra ver bien, en la punta lo que tengo es un pequeño ganchito y ese ganchito tiene conexión eléctrica con la punta interna, pero además nos permite dejar sujeta la punta en cualquier cablecito o alambre o extremo de cualquier componente que tenga una determinada medida. Bien, la punta tiene una pinza y esto. Vamos a colocar tanto la pinza como esto en un punto donde el osciloscopio ya está diseñado. Este punto está diseñado con una frecuencia de 1 kHz para ajustar esa punta. Bien, si observamos, esto tendría que ser un pulso completamente cuadrado. Sin embargo, tiene deformaciones. Las deformaciones vienen dadas por que la punta no está ajustada. Para ello, colocamos esta herramienta, que también la trae el osciloscopio cuando lo compramos, es un pequeño destornillador, para ajustar el trimmer, un condensador variable que trae la punta. Observen que en la medida que giramos el trimmer, vamos cambiando la forma del pulso. Ven que se ha deformado, volvemos hacia atrás un poquito y ahí está prácticamente perfecto. Ahí está ajustada completamente la punta. Si observamos, ya tenemos el pulso perfectamente cuadrado y de esa forma me está diciendo que la punta está lista para medir cualquier tipo de frecuencia sin deformarla. Si hubiésemos utilizado la punta antes de ajustarla, sencillamente estaríamos introduciendo errores de deformación por parte de la punta en nuestra medida. Quiere decir esto que cuando tuviésemos algo en pantalla no sería lo que realmente tendría en el equipo. Habría un error por la deformación de la punta. Bien, el osciloscopio como instrumento tiene dos o más canales. ¿Qué significan canales? Bien, es por donde vamos a introducir la señal que él va a mostrarnos en la pantalla. Este es el display de este osciloscopio. Esto es lo que significa o lo que es los botones para manejar
el eje vertical, tal y como lo dice aquí arriba. Aquí dice vertical y horizontal. Eje vertical. El eje vertical se refiere a el eje de voltaje. Esto realmente es un eje de coordenadas donde por la horizontal tenemos tiempo y por la vertical tenemos voltaje. Bases, así se llaman, bases de voltaje y bases de tiempo. En este caso, las bases de voltaje, como son dos canales, tenemos dos bases de voltaje, una para cada canal. Y el ajuste de estas bases. Por ejemplo, si movemos este botón, la señal se desplaza en el eje vertical. Y la podemos ajustar en el lugar donde mejor nos venga para hacer la medición. Para nosotros ahora mismo estamos colocando la señal de forma simétrica con el eje central. La simetría me la está diciendo este punto de aquí. Este punto de aquí me está diciendo que la señal la tengo simétrica con respecto al eje horizontal. Ahora bien, también tenemos lo que es el manejo de esta misma señal, las características de la señal, en el eje horizontal, base de tiempo. Base de tiempo quiere decir que puedo ampliar o disminuir la señal de forma horizontal. ¿Y qué significa todo esto? Bien, significa lo siguiente. Si observamos en este punto, me está diciendo que el canal 1 tiene 1 voltio por división. Y en lo que es base de tiempo tenemos 100 microsegundos por división. Veamos el tema de las divisiones y las subdivisiones. Bien, como ya hemos visto, repito, base de voltaje, base de tiempo. Base de voltaje vertical, base de tiempo horizontal. Aquí ya lo dibujo y lo dejo bastante más claro. Lo que encontramos en el eje vertical, voltaje. Lo que encontramos en el eje horizontal, tiempo. Bien, en este caso, dice que el canal 1 está situado, es decir, este cursor, al moverlo, quedó en 10 voltios por división. ¿Qué significa esto? Bien, ampliando estos 6 cuadros que tengo aquí en la parte izquierda, podemos decir que en el eje vertical, en este eje, lo que tenemos es de aquí. Aquí es una división. Una división. Y que la división tiene un valor de 10 voltios. Por lo tanto, de aquí a aquí hay 10 voltios. Cada división del eje vertical tiene 10 voltios. Por ejemplo, hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Es decir, podría visualizar una señal que tuviera de pico a pico 80 voltios. Si tengo situado el cursor, es decir, este cursor, lo tengo situado en esta posición. Ahora, dentro de las divisiones hay otras rayitas que se llaman subdivisiones. Estas subdivisiones subdividen a la división. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal no justamente tiene que terminar en 10 voltios y puede terminar justamente aquí. Tener una señal entre este punto y este punto. Tendría una división y 2 subdivisiones. Por lo tanto, si de aquí a aquí hay 10 voltios, las subdivisiones serían de 2 voltios cada una, porque son 5. Por lo tanto, tendría 2, 4, 6, 8 y 10 voltios. Si tengo una señal que va de aquí a aquí, lo que tengo es una señal que tiene de amplitud 14 voltios. Eso es lo que me está indicando o cómo trabajar con la división y la subdivisión. Igual ocurre en lo que es el eje horizontal. Lo único que en el eje horizontal tenemos 2,5 microsegundos. Es decir, esta imagen me dice que en el eje de tiempo cada división tiene 2,5. Es decir, de aquí a aquí hay 2,5. Por lo tanto, cada subdivisión tiene 0,5. Porque 0,5 más 0,5 es 1. Más 0,5 es 1,5.
más 0,5 es 2, más 0,5 es 2,5. De aquí a aquí hay 5 subdivisiones con un valor de 0,5. Y 0,5 por 5 exactamente dan 2,5 microsegundos. Esto ya es multiplicarlo por 10 a la menos 6. Recuerden eso. Entonces, ya con esto podemos dejar claro lo que es las bases de tiempo y de voltaje. Base de voltaje, divisiones y subdivisiones. Base de tiempo, divisiones y subdivisiones. Hay que trabajar con las dos. Hay que observar y apreciar las señales de la mejor forma. Por eso es que tengo cursor para modificar o ajustar la señal. Realmente este cursor está para ajustar la señal en la vertical. Y este cursor está para ajustar la señal en la horizontal. Veamos en este osciloscopio cómo trabajar con este botón que me permite trabajar con el canal 1 o este botón que me permite trabajar con el canal 2. Continuando con este botón. Bien, cada canal tiene su propio botón de ajustes. Si presionamos este botón, aquí aparece toda una serie de cosas que puedo hacer con ese canal. Lo primero que tengo es que para ajustar los parámetros que salen aquí, están estos botones. Cada uno corresponde, la línea corresponde con el parámetro o lo que va a cambiar en el equipo. Por ejemplo, este específicamente lo que me permite ajustar es el acoplamiento del canal 1. Observen que aquí arriba dice Channel 1. Bien, si presionamos este botón de aquí, me dice que he colocado el acoplamiento en masa y desde luego lo que me está representando ahora mismo en el display es que este eje central es mi eje de referencia de masa. Si presiono nuevamente el botón, me está diciendo que ahora mismo está leyendo en el equipo, está leyendo desde la referencia de masa hasta la señal que tengo, tanto continua como alterna. Como no tengo ninguna señal continua, eso es un pulso completamente alterno, pues me está tomando como referencia el eje 0. La señal en este caso se está moviendo. Para detenerla necesitamos utilizar el disparo, trigger. Ahora mismo ha aparecido en el centro de la señal, fíjense que aquí me dice un 1 y aquí me dice una T. El 1 se refiere al canal 1 y la T se refiere al trigger, esto que está aquí. Con eso lo que he hecho es indicarle a la señal en qué lugar tiene que comenzar todo el tiempo el barrido. ¿Por qué razón? Bien, porque cuando la señal se desplaza es porque, fíjense, vamos a mover el trigger nuevamente, la sacamos fuera y la señal se vuelve a desplazar. Esta señal se desplaza sencillamente porque el barrido, cuando termina en este lugar y comienza aquí, no siempre comienza en el mismo sitio. Y al no comenzar en el mismo sitio, sencillamente, la señal se desplaza. Para evitar que se desplace, tenemos un cursor, un botón, que al situarlo en una posición determinada, le podemos indicar a la señal dónde comienza a realizar el barrido. Le estamos indicando al osciloscopio dónde va a comenzar a realizar el barrido constantemente. De esa manera, la señal siempre comienza y hace el mismo recorrido, por eso es que la vemos fijo en pantalla. Utilizar el trigger también tiene un menú, lo indicaremos ahora mismo.
Vamos a seguir con lo que es el tema de acoplamiento. Hemos acoplado, repito, este cursor después de presionar aquí. Fíjense, hemos apagado el canal. Eso que ha ocurrido ahora es que hemos apagado el canal. Podemos encender el azul, Channel 2, pero si quisiéramos ahora mismo trabajar con el canal 2, tengo que indicarle al canal el acoplamiento que quiero. Por ejemplo, ahora mismo la señal prácticamente está en el medio de la pantalla, está fija, y si quiero visualizar, fíjense que solamente he cambiado la punta del canal 1 al canal 2, la señal me salió prácticamente una línea, no veo la señal, y eso es porque el acoplamiento está buscando la referencia. Fíjense que hace un rato aquí teníamos el número 1, ahora tenemos el número 2, está diciendo que estamos trabajando con el canal 2. El acoplamiento que tengo en ese canal es de masa, por eso la señal está fija, y cuando le doy una señal de continua me está diciendo que en el canal hay una señal continua, pero además me está indicando que la señal está deformada. Tendría que ajustar esta señal para verla mejor. Vamos a bajar la amplitud de la señal. Ahora sí la vemos bien. Subimos nuevamente al lugar donde estábamos, al eje donde lo teníamos. Fíjense que este ajuste es para mover lo que yo necesito para situarlo. Ahora bien, ¿qué me está ocurriendo? Fíjense que el trigger ahora sigue en el centro, es decir, si lo he movido, lo puedo mover y la señal se mueve, pero si lo vuelvo a mover, la señal aún sigue moviéndose. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque el trigger está asignado al canal 1, no al canal 2. Hay que asignarlo ahora al canal 2. Para ello, pinchamos en el trigger menú, le decimos que la fuente que quiero gatillar es justamente el canal 2 y ya está. Ahora mismo ya sí puedo mover el trigger y se mueve el canal 2, pero si lo vuelvo a mover, la señal se queda fija. Pero además observen que también cambió de color, es decir, ahora tengo el canal 2 en azul y el trigger también lo tengo en azul. Si vuelvo a cambiarlo, apago el canal 2, vuelvo a encender el canal 1 y ahora es el 1 el que se me desplaza. ¿Por qué? Porque el trigger permanece en azul y hay que volverlo a cambiar. Por lo tanto, vuelvo a cambiarlo y ya tengo el trigger nuevamente en el canal 1. Como ven, el trigger lo que hace es detener la señal o bien en el flanco ascendente o bien donde yo le diga. En este caso tengo el tipo por flanco, es decir, le estoy diciendo que me detenga la señal en el descendente, ascendente, etcétera. Modo automático, que es decir que en cuanto él detecta que la señal está en el flanco ascendente, ya automáticamente la detiene. Podemos trabajar con este botón de aquí, es el ajuste que tiene para situar la señal en el lugar que mejor me venga a la hora de hacer la medición. Por ejemplo, he corrido esta línea y la quiero situar aquí. Bien, para eso tengo el ajuste y llevo la señal hasta el punto donde quiero. Pero necesito que la señal sea más pequeña para poderla ver mejor. Bien, pues en este caso ya puedo ver la señal más pequeña, que la necesito más amplia. Bien, pues solamente es mover el cursor este hacia acá o hacia acá. Un paso solamente. Pero observen esta parte de aquí. En la medida de que yo muevo el cursor, también se mueve la base de tiempo. Es decir, cambia el valor de las divisiones. Por lo tanto, también debe cambiar la base de tiempo que hay entre divisiones. Es decir, cada división tiene un valor de 250 microsegundos. En cambio, si lo muevo otra vez, tiene un valor de 500 microsegundos.
Aquí 50 microsegundos no me valdría porque no veo la señal. Pero ya aquí puedo perfectamente ajustar la señal para visualizar. En el eje vertical puedo desplazar el eje vertical o la señal en el eje vertical, ajustarla en el lugar que quiera y situarla donde mejor me venga a la hora de hacer la medida. Por ejemplo, la dejamos ahí. Pero observen también, ahora tenemos 1 voltio por división. Si tenemos 1 voltio por división, quiere decir que esta señal tiene una amplitud de 3 voltios. Tiene una división, 2 divisiones, 3 divisiones. Por lo tanto, esta señal tiene 3 voltios. Y en este caso, hemos visto solamente una señal que tiene únicamente una componente de alterna. Vamos a ver una señal que tenga una componente de alterna y otra de continua. Tenemos una señal que tiene una componente de continua y una componente de alterna. ¿Cómo sabemos que tenemos una señal de continua y alterna? Bien, pues sencillamente, si primero que todo buscamos la referencia de masa y ajustamos nuestra referencia de masa, fíjense, lo que he hecho es mover la referencia de masa, y cuando hablo de referencia de masa me refiero a la diferencia de potencial entre un punto y otro. Esa es el 0 de estos 10 voltios, ahora lo he puesto aquí. Esta línea me está indicando de que cada división tiene 10 voltios, pero el 0 de esa división está aquí. La masa que he tomado para poner la punta es esta de aquí. Este es mi 0 ahora mismo. Ahora, cuando acople en continua, ¿qué es lo que tengo? Bien, si contamos desde el 0 hacia arriba, tengo 10, 19 voltios aproximadamente hasta que empieza la señal alterna. Y tengo de alterna desde los 19 hasta los 30 aproximadamente. Por lo tanto, aquí tengo una señal de continua más otra de alterna. Hay que entender esto porque cuando estamos trabajando con temas gráficos, es decir, las señales que vamos a medir en el conector de pantalla son señales muy parecidas a esta. No en frecuencia, ni en voltaje, pero sí en forma. Las señales serían aproximadamente algo parecido a esto. Cuando vemos esto, es que efectivamente tenemos una componente de continua desde mi 0 hasta aquí. Y de aquí hasta arriba tenemos componentes de alterna. Las señales de vídeo son muy parecidas a esta en forma física, cuando vamos a verlo. Bien, volvemos a ampliar la señal para poder visualizarla y la dejamos aquí. Recuerden, cuando quiero trabajar en la posición de la señal, la posiciono con este botón de aquí arriba. Si quiero ampliar la señal, la amplío con este botón de aquí abajo. Para trabajar en lo que es el eje vertical, lo mismo que hice ahora en el eje horizontal, lo puedo hacer también en el eje vertical. En el eje vertical puedo mover la señal hacia arriba o hacia abajo. Ahora mismo estoy moviendo ese 0. Si miran y observan este 0 de aquí y muevo la señal, el 0 también se mueve. Por lo tanto, la señal baja y sube completamente, tanto la alterna como la continua. Dejo el 0 donde estaba y puedo preguntarle al equipo. Es la suerte que tenemos cuando trabajamos con un osciloscopio digital. El osciloscopio digital nos puede mostrar con alguno de sus cursores prácticamente todos los detalles de la señal. Lo tendríamos en este botón. Si le damos a este botón, me dice que de pico a pico tengo 12,40 voltios. Es decir, de aquí a aquí tengo 12,40 voltios. Y si lo compruebo contra lo que son las divisiones por voltios, o voltio por división, me está diciendo que tengo 10. Efectivamente, si muevo la señal,
hasta un lugar donde pueda efectivamente verla perfectamente bien, puedo ver que la señal tiene exactamente unos 12, y algo de voltios por división, porque tengo una división entera que serían los 10 más 2, una subdivisión. Una subdivisión prácticamente, pues entonces tendríamos 12 voltios, lo que me está indicando el instrumento. Ahora vuelvo a bajar el 0, lo vuelvo a situar en su posición. Aquí tengo el 0 nuevamente en su posición y ahora cuento y tengo desde el 0, tengo 10, casi 18 voltios más esos 12, unos 30 voltios, lo que me está indicando 30 voltios máximos. O sea, en esta señal tengo 30 voltios máximos y tengo de continua 18,40. Efectivamente es lo que me está indicando. Los 18,40, estos sencillamente son 19 que han pasado por un diodo de silicio. Al pasar por un diodo de silicio se caen 0,6 aproximadamente, pues 19 menos 0,6, 18,40. Efectivamente esto es. Luego me está indicando que el periodo de esta señal, o sea, de aquí a aquí, tengo 4,45 microsegundos y la frecuencia serían 224,7 kHz. Como ven, en una sola tecla, este equipo o esta herramienta me muestra prácticamente toda la información de esta señal. Repito, es muy importante que aprendamos a trabajar con un osciloscopio para poder llegar a resolver las averías más complejas. Fundamentalmente, por ejemplo, averías de carga de batería, avería de gráfica, avería de BIOS. Esas averías hay que, primero que todo, aislar las averías con el osciloscopio. Aislamos las averías, las separamos de otras averías y podremos determinar si esa avería pertenece o no a lo que estamos razonando. Bien, más cosas del osciloscopio. Como vemos, todos estos botones, repito, corresponden a cada uno de los parámetros que coinciden con el botón. Este botón de aquí lo que hace es eliminar la parte del menú. Esto es para imprimir. Cuando conectamos este osciloscopio tiene por detrás un USB. Ese USB lo podemos utilizar para imprimir directamente el oscilograma. Tenemos dos canales que podemos encender, apagar y trabajar juntos. Cuando trabajamos los dos canales juntos es cuando necesitamos conocer las secuencias de tiempo. En una secuencia de tiempo casi siempre me indican a los cuantos microsegundos o segundos una señal o un voltaje comienza con relación a otra. En ese caso, si colocamos las puntas en los lugares correctos, podemos determinar si efectivamente ese tiempo se cumple. Si ese tiempo no se cumple, sencillamente la BIOS está dañada. ¿Por qué? Porque la primera secuencia de tiempo del arranque lo lleva la BIOS internamente. Y si yo veo que al comparar dos señales que tienen que cumplir un tiempo determinado no lo cumplen, es porque la BIOS está alterando esa secuencia de tiempo. Por lo tanto, caerá dentro de un bucle y no encenderá el equipo. Cosas como esta la podemos ver con el osciloscopio. Bien, por otra parte, ya tenemos el trigger, la base de tiempo, la base de voltaje y algunos botones. Este que está aquí específicamente es para darle intensidad al haz de la señal. Aquí aumenta al 100% y si lo bajamos prácticamente le quitamos el brillo a esa señal. Estos cursores, aquí esto es un run stop. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay una señal que aún no la puedes detener ni siquiera con el trigger porque no tienes la suficientemente amplitud o lo que sea, pues puedes detenerla con este botón. Cuando dice stop aquí, ya puedes quitar la punta de donde la tenías porque ya la señal no se va a ir de pantalla. Para volverla a desconectar, la vuelves a poner. Esta señal de auto, en este caso, o este botón de auto, lo que hace es lo siguiente. Hay momentos en que las señales se nos pierden, no sabemos dónde están, porque estamos trabajando con una o con dos. Bien, nos basta solamente con
situar la punta en el lugar donde queremos medirlo, presionamos Auto y enseguida el equipo, podemos hacerlo ahora mismo a modo de prueba, vamos a sacarlo completamente de posición y vamos a darle Auto. Ahora transcurre un tiempo, el osciloscopio está calibrando y preguntándose qué tipo de señal realmente tiene. Y al cabo de un momento, él me indicará qué señal es y si la ha encontrado. Efectivamente, me está indicando que la señal del canal 1 es un pulso de forma cuadrada. Y para ver la amplitud de ese pulso, nuevamente, le doy amplitud. Y ya lo tengo nuevamente aquí. Ahora bien, fíjense que me ha dado más detalles. Me ha dado lo mismo que tenía anteriormente. Me lo ha dado ya. ¿Cuánto tiene la señal de pico a pico? 12, y algo de voltios. ¿Cuánto tiene de periodo? 4,45. Lo mismo de anterior. Y si quiero cambiar, por ejemplo, los colores del display y demás, lo puedo utilizar, lo puedo cambiar aquí. Clásico, moderno. Yo siempre lo dejo ahí. Esto tiene más páginas donde puedo determinar cómo es el barrido, cómo hago todo. Bueno, varios parámetros de aquí, inclusive el brillo de la pantalla, el brillo del haz, etc. En total, aquí puedo manejar todo lo que son las características del display. Aquí es el botón que ya les dije ahorita, que me muestra prácticamente todos los parámetros de esta señal. Cursores apagados o encendidos. Aquí con este cursor puedo hacer una medición y me va a decir la amplitud de voltaje exacta que tengo. Por ejemplo, vamos a mover el cursor B, este cursor de aquí, con esto muevo el A, con esto muevo el A, por ejemplo, esta línea que está aquí arriba, vamos a bajarla hasta que roce, esta línea que está aquí arriba, vamos a bajarla hasta que roce el haz de arriba. Bien. Vamos a bajarlo, la señal, en un lugar donde pueda verlo completamente y la dejo ahí, justo aquí. Y ahora bajo el cursor de arriba y lo sitúo justo aquí. Que roce la señal. Ahí la está rozando. Le digo que quiero mover el cursor de abajo y lo pongo a rozar también. Y ahora pregunto, lo que tengo es 12,8 voltios de diferencia de voltaje. Entre este punto y este punto hay 12,8 voltios. El cursor A tiene 30,4 voltios, es decir, desde masa al cursor A tiene 34, voltios y en el cursor B, desde masa hasta el cursor B, hay 17,6. Como vemos, esto es para hacer mediciones exactas. Cuando tengo una señal, puedo hacer una medición exacta dependiendo también del acoplamiento. Si lo tengo en alterna, estos datos no me lo va a dar. Pero si lo tengo en continua, el acoplamiento sea de continua, me va a dar exactamente todos los datos que les he mostrado ahora mismo. Es decir, la diferencia que hay entre este punto y este punto, es decir, el voltaje que hay entre este punto y este punto, porque hay veces que no puedo localizar bien o no puedo visualizar bien la subdivisión. Para eso me ayudo con los cursores. Para ubicarlo en un punto determinado a nada que roce, ya sé, también lo puedo hacer en los ejes de tiempo y en los ejes de voltaje. En este caso es en el eje de voltaje. Como ven, aquí dice voltaje. Si presionamos, me pasa a tiempo. Y puedo hacer lo mismo con el tiempo. Es decir, si quiero saber el periodo de esta señal, puedo decir, bien, de aquí, lo que anteriormente hice prácticamente a modo manual, aquí lo puedo hacer ya hecho por el instrumento. Muevo esto hasta aquí, justo hasta aquí. Y ya me está indicando que la diferencia de tiempo, es decir, el periodo de esta señal, es de 4,70 microsegundos.
1 partido la diferencia de tiempo me está dando la frecuencia. Esta es el cálculo real de la frecuencia que hicimos anteriormente en el ejemplo. Y me está diciendo que este eje de aquí, donde está la flecha, con relación al eje A hay 9 microsegundos y con relación al eje B hay, bueno, disculpen, al revés, con relación al eje B hay 4,3 microsegundos. Desde aquí a este eje hay 4,30. ¿Para qué nos sirve eso? Bien, para hacer un cálculo más exacto si no podemos visualizar correctamente una señal. Nos podemos ayudar con los cursores. Bien, aquí tenemos otro botón más. Este otro botón también nos da la utilidad de poner todo el equipo, como hacerle como un reset, hacerle un reset al equipo, quitar todas las medidas y todos estos ajustes que le he hecho ahora mismo. Basta con presionar este botón y el equipo se resetaría completamente. Aquí, por ejemplo, es para tomar una medida y dejarlo en el momento sea fijo. Si tomamos, ahora mismo también detiene la señal y lo mantiene fijo. Si lo suelto, ya está. ¿Para qué me sirve eso? Fundamentalmente porque cuando está en stop, puedo retirar la punta de la placa y la señal se me mantiene en pantalla. Fundamentalmente para hacer un análisis, para hacer cualquier tipo de cosa. Bien, como vemos, el osciloscopio cuenta con una serie de botones, que no he explicado todos, pero prácticamente le he explicado todos los que tienen cualquier osciloscopio. Y para nosotros, fundamentalmente, los botones más importantes son, para nosotros, a la hora de trabajar en taller, necesitamos conocer bien que en la base de voltaje, es decir, en el eje vertical, podemos ajustar la señal con estos botones. Si es del canal 1, con estos, y el ajuste con este. Aquí cambio la base de voltaje, aquí ajusto el punto donde quiero situar la señal. Fíjense, aquí es un ajuste. Si quiero situar el 0, por ejemplo, de esta señal, del canal, ahora mismo he situado el 0. Lo he situado aquí y puedo aumentar o disminuir la amplitud de la señal según me haga falta para visualizarla en pantalla. Como veo, cuando la señal es muy pequeña, ¿qué ocurre? El trigger no me la detiene. Resumiendo, un osciloscopio, a la hora de trabajarlo en taller, tenemos un eje vertical, un eje horizontal. El eje vertical es lo que es la base de voltaje, eje horizontal, base de tiempo. Y cuando hablamos de vertical y horizontal, hablamos del ajuste de la señal en ese eje. Ajuste de la señal en ese eje. Por ejemplo, si disminuimos esta señal lo suficiente, el trigger no tendrá nivel suficiente para detenerla. Por ello es que la señal tiene que tener un nivel determinado para que el trigger pueda detener la señal para poder visualizarla en pantalla. En el eje horizontal podemos ajustar la señal para poder visualizarla de forma correcta a través de la base de tiempo. Podemos ajustar la posición de la señal en el eje horizontal con este otro cursor. Estos son los botones que más vamos a utilizar. Base de voltaje, canal 1, canal 2, ajuste de posición en voltaje, ajuste de posición en voltaje. Cuando hablo de ajuste de posición, hablo de ajuste en el eje vertical, ajuste de posición en el eje horizontal y base de tiempo en el eje horizontal. Esos son los botones principales. Otro botón principal con el que vamos a trabajar bastante, el acoplamiento. Acoplamiento en alterna me permite ver la componente de alterna que puede tener una señal, me permite analizarla sola sin la señal, la componente de continua que pueda traer. El 0, la referencia desde donde estoy midiendo, es decir, desde donde tengo que tener en cuenta para poder contar lo que tengo como señal. Y el acoplamiento de continuo. El acoplamiento de continuo me permite acoplar la señal
y visualizar tanto la continua como la alterna. Esto prácticamente es de las cosas que más vamos a utilizar. Otro cursor o otro botón que también vamos a utilizar es el de las puntas. Recuerden que, aunque realmente en este equipo prácticamente la gran cantidad de mediciones lo haremos en por 10. Haremos en por 10. Y bajaremos a por 1 cuando tengamos que situar el canal 1 por debajo de los 10 milivoltios. Por debajo de los 10 milivoltios sitúo en el canal 1. Bien, con esto prácticamente doy por finalizado la clase de osciloscopio. Ya veremos en su momento cuando tengamos que utilizarlo y analizaremos más detalles, pero ya con señales de vídeo, señales de comunicación, etcétera.